tal amigos? Muy bienvenidos, muy buen día y aquí comienza Verdad y Vida. Hoy compartiendo acerca de lo que fue la última asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se celebró esta semana en Washington, Estados Unidos. Y ya sé, usted dirá, como ciudadano de a pie, a mí qué me importa. A mí me preocupa y me ocupa los problemas que tengo en mi vida cotidiana, con mis hijos, en el trabajo, en la economía. Entonces, en fin, los políticos son quienes se encargan de eso y a mí no me incumbe. Pero señor, señora, debería usted saber que sí le incumbe y demasiado, porque estas decisiones que se toman muchas veces sin que la población se entere de lo que está pasando, repercute directa o indirectamente en su barrio, en su vida cotidiana, en su economía. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos de turno son condicionados por estos organismos internacionales que como condición sine qua non, como dicen los abogados, le extorsionan a los gobiernos, reitero, para que aprueben determinadas leyes conforme a su agenda. Llámese aborto, casamiento igualitario, imposición de ideología de género en las escuelas, a tal punto que cuando usted vota al candidato para la intendencia, ahora que ya los pingos políticos se colocan en las literas prontos para alargar la pre-campaña electoral, entonces usted va a ser emocionado por estos, con promesas y con un sinfín de cosas que van a hacer de acuerdo a su programa político, pero resulta que cuando van a pedir plata, porque necesitan indefectiblemente de préstamos de organismos multilaterales como el BID, etcétera, hay condiciones. Si querés plata, tu partido político tiene que apoyar tal legislación, votar tal o cual cosa. Si querés iluminar tu barrio, tenés que tener un préstamo. Si querés hacer saneamiento, debe haber un préstamo. Si querés arreglar la ruta nacional, debe haber un préstamo. Siempre estamos dependiendo por el obvio déficit fiscal que hace años venimos arrastrando, que el Frente Amplio lo dejó en un 5% y el actual gobierno lo redujo a 2 puntos aproximadamente. Es decir, que cada 100 pesos que ingresan al Estado, el mismo está gastando 105 cada minuto que pasa y por ende necesariamente debe acceder a los préstamos internacionales para poder no solo solventar el presupuesto del gasto público, sino que también para hacer frente a las deudas que vienen contraídas de décadas atrás, que han conformado una voluminosa deuda pública, deuda externa e interna, que asciende a más de 60.000 millones de dólares y que para el Uruguay se hace imposible de pagar. Solo podemos acceder a pagar los intereses y en base a más préstamos. Por esa razón a usted debería interesarle estos asuntos y debería colocarse en el lugar correcto para poder de alguna manera unirnos a aquellos que todavía apostamos a la familia, apostamos a la vida, a los valores que nos caracterizaron como sociedad a nivel de Occidente, donde teníamos cierto grado de paz, salvo aquellos grupos guerrilleros que se ponían a luchar contra el sistema en diversos países, basados en una ideología foránea que perseguía ciertos intereses aún al día de hoy, pero que ha debido cambiar su estrategia. Antes se levantaban en las armas de fuego y por el poder de las mismas intentaban acceder al poder político y controlar una nación. Hoy día están usando otra estrategia que tiene que ver con una batalla cultural, es decir, de alguna forma están incidiendo en nuestra cultura, en la definición de los términos, de los valores, usando eufemismo. Por ejemplo, el tema del aborto.
El tema del aborto fue apoyado finalmente por casi la mitad o la mitad de la población, o más bien, seguramente hay más de la mitad de la población que no está de acuerdo con el crimen legal de los bebés no nacidos, pero sin embargo no le dio la energía para, cuando se hizo un referéndum, ir a votar, ya que a diferencia del plebiscito, este último es obligatorio para los electores y el primero es a voluntad, va el que quiere y si no quiere no va. Y muchos en la comodidad decidieron no hacerlo y hoy día un promedio de 10.000 bebés es asesinado cada año en nuestro país, legalmente y financiado por los impuestos, por las contribuciones que como ciudadanos pagamos en la luz, en el agua, en el combustible, etcétera, etcétera. Es decir, nos cuesta plata, porque no es solo una ideología de un sector de la sociedad, esa ideología nos cuesta plata y mucha, porque estos señores tienen la estrategia de insertarse en todos los poderes del Estado, los que promueven esa ideología que viene en paquete. El aborto no es un punto aislado de otras propuestas políticas o ideológicas que están tomando lugar no solo en nuestro país, sino a nivel de Occidente y desde ahí controlar todo el resto del mundo, porque está enquistado en Naciones Unidas y todos los organismos internacionales que, según los promotores de todo esto, que son los humanistas librepensadores, los humanistas no teístas, que lo hemos venido denunciando desde aquí en varias ocasiones, según ellos, lo reza el Manifiesto Humanista 2000, que es la agenda, según ellos, cuando los organismos internacionales dejan de tener el efecto deseado en lo que es la conformación del nuevo orden de gobierno mundial, entonces ellos expresan lo siguiente: el Fondo de Naciones Unidas para la población debe ser aprovisionado con recursos suficientes que obviamente emergen del bolsillo de los contribuyentes, de don Juan, doña María, que día a día, desde los 18 o 17 años hasta los más de 60 y a veces 70 años, asisten a su trabajo ininterrumpidamente, a veces 2 o 3 empleos para pagar el alto costo de vida que tenemos en nuestro país, que hace que ningún sueldo sea suficiente y la gente deba trabajar en 2 o 3 lugares para poder financiar el alto costo, reitero, de nuestra vida cotidiana. Entonces, de esos impuestos que usted paga, estos señores están exigiendo, porque hay una aclaración en el medio, entre paréntesis, personas como Bill Gates, George Soros, Mark Zuckerberg, son de los principales actores que financian este tipo de campaña política, pero, o sea, ellos no financian lo que sería el costo de estas políticas cuando se aterrizan a la población. Ellos lo que financian son gobiernos, son políticos para que estos accedan a promulgar esas leyes acordes a su ideología y agenda, pero luego no financian el costo de esas políticas, las financiamos nosotros. Eso es lo más lamentable, lo más triste, que debería hacernos reaccionar. Pero mucha gente está anestesiada, está adormida, y por esa razón ni siquiera les interesa el tema o piensan que no pueden hacer algo al respecto. Reitero, estos recursos sean suficientes, dicen estos señores, para satisfacer la creciente necesidad mundial de medidas contraceptivas. Si usted creía que el aborto fue promovido en base al derecho de las mujeres, aquí tiene la verdad de la milanesa, por así decir. La creciente necesidad mundial de medidas contraceptivas, ya no anticonceptivas, sino contraceptivas, vale decir, luego que el óvulo fue fecundado. Por eso estamos hablando ya de aborto. Y no es interrupción, lo que uno interrumpe
lo puede luego reanudar, pero cuando uno interrumpe un embarazo ya no hay reanudación que valga, significa que el feto murió, que ese nuevo ser que estaba en gestación murió, y por lo tanto, entonces ellos promueven que se debe ayudar a estabilizar el crecimiento de la población. Esa es la verdad, señores. Las medidas contraceptivas que se están promoviendo, las medidas de aborto legal que se están promoviendo, usando como títeres a los colectivos LGBT y a los feministas, no tiene nada que ver con el derecho de las mujeres, sino evitar el crecimiento de la población mundial y también mediante la eutanasia y el suicidio asistido hacer que el número de habitantes disminuya, sea abatido sensiblemente, sumado a los productos que le van a inocular de aquí en más, que usted ni yo sabemos qué contienen y que a la gente no le importa porque confía en su político de confianza, valga la redundancia a la vez que contradicción, porque los políticos de su confianza reciben mandatos a nivel de organismos internacionales y si usted escucha a un ministro hablando sobre estos temas va a repetir como un loro lo que dice Naciones Unidas o la OMS o lo que dijo el director de la FDA o de los CDC de Estados Unidos, todos van a repetir en coro la narrativa oficial y usted va a creer que esa es la verdad, pero no, señores, lo están engañando en la mayoría de los casos. Si estas agencias, atienda, si estas agencias resultasen incapaces de gestionar problemas masivos, será necesario crear una agencia planetaria más fuerte. Debemos desarrollar una Corte Mundial de Justicia y un Tribunal Penal Internacional con suficiente poder para hacer cumplir sus leyes, es decir, las leyes supranacionales, que a diferencia de internacional, el llamado, un núcleo de naciones, organizaciones a nivel internacional, significa que esas organizaciones respetan las leyes de cada Estado-nación, pero las supranacionales significa que lo que decidan unos burócratas que nadie eligió y no sabemos quiénes son, ni de dónde salieron, pero alguien los puso allí como títeres, marionetas y payasos para supuestamente expertos en determinados temas, pero al final son expertos en nada, corruptos, mentirosos y engañadores. Lo que ellos harán será repetir como loros lo que desde detrás de la cortina le mandatan esos líderes globalistas. Entonces, la Corte Mundial de la Haya está ya moviéndose en esa dirección, señores. Esta Corte tendrá el poder de investigar las violaciones de derechos humanos, los genocidios y los crímenes internacionales, así como la capacidad de mediar en los conflictos y disputas internacionales. Es decir, estas leyes que ellos dicen hacer cumplir son leyes ideológicas, basadas en una agenda humanista no teísta, que son contrarias a la familia tradicional, contrarias a la vida, contrarias a todo lo que es valor patriótico, símbolos nacionales, etc. Lo que ellos pretenden es erradicar las fronteras geográficas, erradicar las diferencias culturales, etcétera, patrióticas, y establecer una ideología a nivel mundial, un solo gobierno mundial, una economía mundial y una religión mundial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la OEA recientemente? Y te pido, Dani, si podés poner la primera foto. Ahí vemos que la OEA escucha las voces a favor de la vida, la familia y las libertades. Esto se dio luego de que las distintas organizaciones pidieran, porque aparentemente estuvo en ausencia Luis Almagro, que es el secretario general,
y la OEA no tuvo demasiada autoridad para poner orden, es decir, estaba filtrando quién podía ingresar y quién no, inclusive organizaciones que ya están asistiendo desde hace varios años. Pasamos a la siguiente placa, por favor. La primera noticia que emergió de esta asamblea que comenzó el 21, el miércoles, era que obstaculiza la OEA la labor pro vida y pro familia en su 53 Asamblea General. Es decir, muchísimas organizaciones sociales estaban a favor de la vida y de la familia. Uno de ellos es el Congreso Iberoamericano de la Vida y la Familia, del cual somos parte, directa o indirectamente, y que ha asistido por mucho tiempo a aquella organización con varias coaliciones, con más de 90 componentes, y ahí vemos en esta placa como 200.000 personas, 200.000 vidas salvadas tras la anulación del caso Roe versus Wade, que desde la década del 70 estaba activo por una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, y que había legalizado el aborto a nivel de los 50 estados de Norteamérica, de Estados Unidos. Y en este mes se cumple un año de la eliminación de esa sentencia, y ahora queda a criterio de cada parlamento, de cada congreso, de cada uno de los estados, para que sean los políticos de cada partido los que tomen decisiones sobre este particular. Hay estados que predominan los demócratas, que son socialcomunistas y son más liberales, y hay otros estados conservadores donde gobiernan los republicanos, al cual pertenece Donald Trump, etcétera, etcétera. Entonces, esto afecta a la política internacional, dado que cuando se legalizó en nuestro país hace 11 años atrás el aborto, quien era entonces el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, recibió $1.800.000 de la organización abortista más lucrativa del mundo, Planned Parenthood, quien promueve, no solo es la más grande clínica abortista y promotora de la hormonización de niños y niñas y adolescentes en Estados Unidos, sino también que vende tejidos y órganos de los fetos abortados, incluyendo al gobierno de Estados Unidos. No solo cuando se da rienda suelta a esta legislación se promueven estas leyes, sino que también lo que hacen es incidir en los gobiernos de todo Latinoamérica, y España, que integra Iberoamérica, es un país que destina muchísimos recursos de los contribuyentes, millones y millones de euros, para financiar y apoyar la ideología de género en Latinoamérica. Recientemente vimos cómo visitó la Argentina, que hay una afinidad ideológica entre el gobierno de España y el gobierno de Argentina, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que decía ante cámaras, repitiendo lo mismo que había expresado en su país, que los niños, las niñas, les niñes, usando ese mal llamado lenguaje inclusivo, podían tener el derecho a tener sexo con quien se les dé la gana, con cualquier hombre adulto, con quien lo deseen, porque es un derecho que los niños y niñas tengan, según ella, relaciones sexuales con adultos, sin importar la edad de estos, tanto de los niños como de los adultos, siempre y cuando lo consientan. Y usted sabe que un niño vulnerable, una niña vulnerable, puede ser fácilmente convencido y engañado por un adulto para que este niño acceda a tener relaciones sexuales, y eso traería consecuencias catastróficas sobre la sociedad, que ya está en crisis, justamente por la disolución de la familia tradicional y la creación en su lugar de modelos de familia que no son tradicionales
que son formatos nuevos, emergentes de una ideología moderna, como es la ideología de género, cuyos promotores afirman que esta no existe, y por cierto están mintiendo y engañando a los incautos, porque esta ideología está enquistada en el poder político, en los gobiernos de todo Occidente y por ende en la educación de cada país de Latinoamérica y de Occidente. Entonces no vengan con cuentos, señores, no somos ignorantes, nos informamos y estamos al tanto y les respiramos en la nuca acerca de cada decisión que están tomando y de cada cosa que están haciendo, y seguiremos investigando y seguiremos siguiendo en tiempo real vuestras decisiones, las decisiones de estos líderes globalistas que llevan adelante la Agenda Humanista 2000, que incluye el aborto, la despenalización de la paidofilia o pederastía, la despenalización del uso, tenencia y consumo de drogas, siempre que sea para el uso personal. Todos sabemos que es un engaño y una mentira, porque ningún gobierno va a tener la capacidad de controlar y fiscalizar si la droga que lleva en la mochila cualquier joven es para el uso personal o para vender en la esquina de la escuela o del liceo, o en la puerta de un baile, de un boliche. Así que sabemos que mediante engaño todas estas políticas están siendo y volviéndose aceptables para la mayoría en la opinión pública, y ahí está el peligro, porque no todos se investigan, no todos se informan y por ende se vuelven vulnerables a los cuentos chinos, a las mentiras, a los eufemismos, a los engaños. Por eso queremos hacer honor al nombre de este programa, Verdad y Vida. Sin verdad no hay vida. Y la vida es lo que todos queremos, es lo que todos necesitamos, pero no todos la defienden. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por amor al dinero los políticos se corrompen. Muchos jerarcas de gobierno se corrompen. Por amor al dinero se engaña a mucha gente. Por amor al dinero se mata, se tortura, se encarcela, se cancelan publicaciones. Por amor al dinero se hace todo lo malo que usted ve y todo lo que está pasando y todo lo que viene a continuación. Por eso, si bien la Biblia habla muchísimo del dinero, nos enseña el uso correcto del mismo. Nos enseña a no tener ambiciones más allá de lo que sea normal, de tener una vida estable, una familia saludable, donde podamos cumplir con nuestro presupuesto familiar, donde podamos acceder a unas vacaciones dignas, a una vivienda digna, una alimentación de la misma forma, cosas que cada vez se están volviendo más lejos de mucha gente, pero que debería ser la normalidad, porque, señores, ese es el fin, de poder trabajar, de poder esforzarse, de poder progresar, sin lastimar a otros, sin mentir, sin engañar, sino que cada uno desde su lugar pueda vivir la vida honestamente, dignamente y a su vez sobre la marcha acompañar el proceso en los más vulnerables, llámese niños, llámese adolescentes o adultos mayores o mujeres jefas de hogar que están luchándola para llevar adelante su familia con 2, 3, 4, 5 hijos y que en muchos casos mantienen su dignidad, porque también la agenda de este humanismo ateo es despenalizar la prostitución. Si bien la prostitución es legal en casi todo el mundo, lo que pretenden es que cualquier persona mayor de 18 años pueda prostituirse con total libertad sin que sea penalizada. Es decir, usted un día se queda sin trabajo y dice, bueno, voy a abrir un prostíbulo en mi casa, lo abro y eso va a ser legal. Al menos va a estar despenalizado. ¿Hacia dónde va la sociedad del mundo de hoy? Bueno, como cristianos sabemos que vamos a perder batallas. Esto que sucedió en la OEA
que finalmente bajo presión accedieron a que las organizaciones pro vida y pro familia pudieran tener su protagonismo y ser escuchados, esto fue una victoria parcial, porque como cristianos conocemos la profecía bíblica y sabemos hacia dónde va el mundo, las señales están todas cumplidas y lo que falta a continuación, que está redactado en Apocalipsis capítulo 13 o Daniel capítulo 7, hay una concordancia en estas profecías, aunque tiene miles de años entre sí, hay una concordancia entre ambas, pero convergen en el mismo asunto, que es el gobierno del anticristo, un personaje que va a ser gay, por eso la proliferación de la homosexualidad, que también es otro ítem en la cual los políticos de turno nos hicieron creer que era una población vulnerable, que pobrecitos eran discriminados, y sí es cierto, han sido discriminados, han sido atacados, y que muchos luchan por los derechos del colectivo LGBT, pero en realidad no son derechos los que se le está otorgando, sino que son privilegios, que no es lo mismo, señores, porque no necesitamos nuevas leyes que defiendan derechos de colectivos sociales. El artículo 8 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay reza de la siguiente manera: que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y que no hay diferencia alguna más que los talentos y virtudes entre un ciudadano y otro ciudadano. Es decir, que a nadie le importa o debería interesarle con quién duerme usted esta noche o su preferencia sexual. Eso es algo para el ámbito privado, pero es parte de la estrategia de los humanistas librepensadores que han promovido el laicismo y la laicidad en Occidente desde hace más de un siglo y fundamentalmente en nuestro país, separando la Iglesia del Estado, lo cual está perfecto, pero volviendo esa excusa de la separación en un laicismo a rajatabla, en un país que era conservador como el nuestro, hoy día en ciertos ámbitos del Estado no se puede hablar de Dios ni mencionarlo, porque quien lo haga será sumariado y apartado o trasladado de su cargo o simplemente lo echarán, como ha pasado en reiteradas ocasiones, directores de liceos, la directora del Vilar de Bo, que fue renunciada por permitir esa invitación de Sturla a participar en la reactivación de la capilla en ese hospital, que a nadie le importa, nunca le importó a nadie, pero que por celebrar una misa e invitar a los funcionarios a participar de la misma, la directora fue cesada pocos días después, y ya Ope Pasqué había anunciado llamar a sala al ministro de Salud Pública y al director de ACE, etcétera, etcétera. Por esa pavada, señores, gastando tiempo de recursos públicos para controlar el avance del cristianismo en nuestra sociedad. Y porque lo han hecho desde hace más de un siglo, como consecuencia directa de eso, hoy tenemos violencia. Ya van 5 policías, ayer se suicidó un funcionario de Colonia de 30 años de edad, 5 policías que se suicidan en 6 meses, lo que va del año, menos de 6 meses, y que más de 2 personas en general se suicidan cada día en Uruguay. El avance del narcotráfico es imparable, incontrolable, la violencia en todos los ámbitos, el deporte, la familia, la política, la sociedad es imparable, la corrupción es imparable, pero eso sí, no vaya a hablar de Dios en ámbitos del Estado, porque lo van a sumariar, lo van a echar sin piedad. Estas son reglas que la masonería ha instaurado desde hace más de un siglo, y aunque somos más de 2 millones de cristianos, lo hemos permitido. Se nos fue el tiempo. Que Dios les bendiga, que tengan la mejor de las jornadas.